contundente, claro y preciso, en su justo derecho. Así está exigiendo el presidente venezolano Nicolás Maduro al Fondo Monetario Internacional que entregue la plata que corresponde a Venezuela, procedente de los fondos de ayudas sociales que este organismo está reteniendo por la cantidad de $5.000 millones. En efecto, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Maduro hace frente a esta institución económica, haciendo valer su responsabilidad ante el país caribeño por la negativa de esta instancia a reconocerlo como mandatario nacional, y a Guaidó tampoco, aludiendo a un supuesto limbo legal para hacerse simplemente los locos y no depositar el dinero para actuar en consecuencia con la pandemia y todos los proyectos de envergadura social que por efectos del bloqueo se han dejado de implementar en la nación bolivariana. Maduro ha criticado esta actitud del Fondo Monetario Internacional, catalogándola de mayor represión para Venezuela, mayor presión, ejerciendo acciones discriminatorias, injustas, en esta distribución del llamado Fondo de Reserva, conocidos como los derechos especiales del Giro DEG, a los que tendrán acceso 190 países miembros de esta organización antes que termine este 2021. El presidente venezolano está claro que el verdadero análisis de este gesto del FMI es que cerca del 70% de los fondos aprobados quedarán en manos del grupo de las 20 economías más poderosas del mundo y apenas un 30% a las naciones más pobres. Pero ¿cuál es la intención en el fondo de este fondo? Podrá ejercerse presión para que, de una vez por todas, suelten la plata que corresponde a los venezolanos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Un contundente y directo llamado al Fondo Monetario Internacional hizo el presidente Nicolás Maduro para que le entregue la plata que corresponde a Venezuela de los derechos especiales de giro que el organismo está repartiendo a los 190 países que lo integran. Una de las razones de peso, según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien como vocera reclama el desembolso de $5.000 millones, es el veto directo y despiadado que tiene contra el país el gobierno de Estados Unidos. Reclamo que por derecho hizo la vocera venezolana ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD, y donde denunció descarnadamente que el país ha sido objeto de más de 430 medidas coercitivas unilaterales que han bloqueado el comercio exterior y privado. Esta conferencia se da ante el máximo organismo de decisión de la UNCTAD, en el que los Estados miembros evalúan las cuestiones actuales de comercio y desarrollo y formulan respuestas de política mundial. También establece las prioridades de trabajo de la organización para los próximos 4 años. Esta historia negativa para el pueblo venezolano, ya harta conocida, comienza no solo por las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, lo que ha provocado la reducción del 99% de los ingresos de Venezuela, con un impacto innegable que se ha entendido a todas las áreas, sobre todo a sectores de alimentos, salud, transporte, comunicaciones y tecnología. Manifestó que es realmente preocupante que el FMI haya repartido ya ese dinero a naciones poderosas que tienen recursos para enfrentar la pandemia y mantienen un mutis gigantesco con Venezuela. Ejemplificó la desigualdad con el ejemplo que lleva a 2.700.000 niños y niñas a morir al año por causas asociadas a la desnutrición, mientras los 10 hombres más ricos del mundo vieron aumentar su riqueza combinada en $540.000 millones durante la pandemia el año pasado. Rodríguez indicó que Venezuela se suma al reiterado de voces que reclama la corrección de la injusta distribución de los derechos especiales de giro del FMI para atender los efectos de la pandemia. Hizo referencia que de los $650.000 millones aprobados por el FMI,
para los países del mundo y lograr economías resilientes, el 63% de estos recursos se dirige a países ricos y vacunados, mientras que en continentes como África, que posee el 17% de la población mundial, solo recibirá el 5% de esos fondos. Injusto, contradictorio y desigual. Pero veamos cómo se ha desarrollado a nivel mundial el desembolso del FMI, el cual ha sido el más grande de la historia, supuestamente para impulsar la liquidez a nivel global y promover, según la Junta de Gobernadores de la Confianza, en medio de una de las crisis sin precedentes. Reparto que no se hará, por supuesto, de manera equitativa, sino por el contrario beneficiará a los países miembros, 190 naciones, comenzando por los más ricos y los que más tienen, y mucho menos a los que no tienen, los pobres. La ley del embudo. La directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, lo ratifica en un comunicado del organismo. Se hace este desembolso complementando las reservas de divisas de los países miembros, reduciendo su dependencia de una deuda interna o externa más costosa. El dinero será depositado por el fondo en dólares, yuanes, yenes, libras esterlinas, euros, en proporción a sus cuotas de participación existentes en el fondo. Georgieva, ni corta ni perezosa, explica que se depositan 275.000 millones de dólares a países de mercados emergentes y en desarrollo, y apenas, en evidente contradicción de sus políticas neoliberales, unos 21.000 millones de dólares irán a los países de bajos ingresos. Y como si esto fuera poco, el FMI alentará a los países ricos que reciban los DEG a canalizarlos a países más pobres y que más necesiten. Eso sí, si se endeudan más con un fondo fiduciario para la reducción de la pobreza u otro fondo adicional, con mayores intereses, por supuesto, para ayudar a los más vulnerables. Hasta los críticos han afirmado que en lugar de aliviar las presiones fiscales, esta idea del Fondo Monetario Internacional se sumará a las deudas de los países bajos ingresos. Pero la lógica neoliberal pone al descubierto que si un país que adquiere un DEG y tiene más de lo asignado, gana intereses, dado que los DEG no tiene fecha de vencimiento y esto compromete a los donantes a pagar intereses de por vida. Un negocio redondo. Aún permanecen en los recuerdos y en la nefasta historia del Fondo Monetario Internacional la aplicación de sus medidas, los famosos paquetazos para poder acceder a sus préstamos, como los ocurridos en Venezuela hace ya 30 años, los de Ecuador con el traidor de Lenín Moreno y los que apenas está llevando Guillermo Lasso con las explosivas tarifas de los combustibles. Más desaciertos que aciertos. El profundo impacto social de un organismo cuya política de préstamo ha chupado hasta la sangre de esos países, y ahora desembolsos que pueden derivar en desestabilización e inestabilidad política. Y dentro de esa inestabilidad, el empobrecimiento de los países como consecuencia de las medidas de ajuste, obliga a casi todos a apretarse el cinturón, que el organismo internacional coloca como condición para brindar asistencia financiera. Cabe recordar dentro de estos casos el más emblemático, el de Grecia, que comenzó en el 2010 cuando este país europeo, liderado por Tsipras, solicitó 3 préstamos sucesivos de rescate financiero. Ni hablar de Ecuador, país suramericano que con el neoliberal Lenín Moreno quedó en la carraplana gracias al Fondo Monetario Internacional. Endeudado, Moreno acordó un préstamo supuestamente para salir de la crisis dejada por Rafael Correa. Pero las consecuencias de su torpeza las está pagando actualmente Guillermo Lasso, quien mantiene en vilo a una sociedad acabada con aumentos mensuales en las tarifas de los combustibles. ¿Qué saldo a favor tendrá América Latina en este nuevo gesto caritativo del Fondo Monetario Internacional, principal activador neoliberal, responsable de pobreza, crecimiento desigual y desbalance económico? Clime Vera, director ejecutivo de la firma económica Oxfam International, dijo que el fondo de las medidas del FMI son una arma de doble filo. Túnez, por ejemplo, tiene 13 médicos por 10.000 habitantes,
con el recorte sanitario impuesto por el FMI, hace que si la situación sanitaria era una tragedia antes de la pandemia, hoy son prácticamente una sentencia de exterminio. De manera que si Venezuela está en su justo reclamo, no es menos cierto que los recursos asignados podrían ser comida para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, están ejerciendo una presión legítima para acceder a los mismos antes que el FMI se los agarre. A pesar de las críticas, la columnista María Gradi acaba de publicar en el Wall Street Journal que es un descaro que el FMI haya entregado dinero a países como Argentina y Nicaragua. A Argentina por los DEG le tocaron 4.300 millones, mientras que a Nicaragua 354 millones de dólares. La señora O'Grady ha catalogado estos desembolsos como un verdadero escándalo. Son una bofetada, escribió en un artículo, a los demás países latinoamericanos y son realmente un alto costo para todos. Y literal, declaró, estos países no juegan con las reglas de la comunidad internacional, pero de repente cientos de millones de dólares a tasas bajísimas llegan a sus arcas. Eso es una desfachatez, sentenció. Por la calle del medio, O'Grady enfiló sus baterías contra Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, a quien criticó en su artículo también. Estos desembolsos a países de América Latina como Argentina y Nicaragua son un claro ejemplo de los efectos contraproducentes de los DEGs, sin garantía de pagos y con un futuro incierto en el acceso a los mercados de capitales. Ellos, como Venezuela, simplemente no merecen nada. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.